Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos amigos. Han transcurrido ya más de 505 años de la insurrección teológica de Martín Lutero y las consecuencias y resultados de esta revolución nefasta para el cristianismo resultó en un fracaso, en un fracaso para los seguidores de Martín Lutero, del protestantismo, de esta supuesta fe reformada, que no deberíamos llamarla reforma, sino deforma, porque justamente lo que hizo fue deformar el mensaje cristiano, deformar la revelación divina, reducir la enseñanza de Cristo, la enseñanza apostólica, llevarla pues a mínimos. Y entre estos mínimos, ahí tenemos, por ejemplo, que irrumpió contra las sagradas escrituras al eliminar la sagrada tradición y el magisterio de la iglesia. Todo eso, pues, como una decisión política de librarse de la autoridad del magisterio. Ahora, ya sin magisterio, eh, Lutero tenía que haberse creado una autoridad y esta autoridad pasó a denominarse sola escritura, que solo las escrituras pasaban a ser la única norma de fe y conducta para el cristiano. ¿Y quién iba a interpretar las escrituras? Ya sin tradición, ya sin magisterio, el poder de traducirlos recaía sobre Martín Lutero o sobre cualquiera que se emancipara y se considerase como líder de su iglesia. Entonces, eh, y así pues, cada uno pasaba a ser su propio papa. Lamentablemente, esta transgresión eh, causó un daño a las fuentes de la revelación divina, al eliminar, pues, como decía, una fuente de revelación de ellas, que es la tradición cristiana, la tradición oral apostólica, tradición sagrada, ¿no? De esta manera se pasó a suprimir, ¿no? Eh, información que no estaba en las Sagradas Escrituras, ¿no? Información obviamente relevante para tener una mejor comprensión del mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya cada uno, lamentablemente en vida del propio Martín Lutero, cada uno él vio que cada uno empezaba a formar su secta, cada uno a interpretar las Sagradas Escrituras a su manera. Por ejemplo, ahí surgió el tema de los anabaptistas, que señalaban que el bautismo de niños era inválido porque no tenían razón. Entonces, de ahí vemos que a lo largo de estos 505 años que han sucedido, todavía subsisten estas gravísimas contradicciones dentro del protestantismo. Si el bautismo es necesario o no para la salvación, y si lo es, lo necesitan los niños. Obviamente que hay muchas congregaciones protestantes que señalan que no es necesario para la salvación y que tampoco deben bautizarse niños. Otros dicen que sí es necesario para la salvación, pero que no deben bautizarse los niños, etcétera, ¿no? Y luego vamos a ver que como la Biblia pues no es un manual organizado de la enseñanza cristiana, son, son evangelios que Cristo va enseñando y son recogidos pues por los apóstoles y dejados y puestos ahí en el evangelio, pero sin una sistematización. Y luego también en las cartas apostólicas, ¿no? Por ahí, por eso encontramos en algunos versículos
que nos indican que la salvación se puede perder y en otros pareciera dar a entender, ¿no?, que no se pierde. Ahora, por ejemplo, ¿no?, ahí en Juan capítulo 20, versículo 23, encontramos expresamente que Jesús da autoridad a los apóstoles, a sus sacerdotes, para que perdonen pecados a través de la confesión. Entonces, mientras que el protestativo lo rechaza, ¿no?, expresamente, rotundamente, absolutamente, etcétera, ¿no? Y así encontramos variedad de doctrinas contradictorias dentro del protestantismo. Ahora, obviamente, este, este- esta tradición protestante tiene sus argumentos en que ampararse para negar y haber eliminado la tradición cristiana, la tradición apostólica y católica, ¿no? Sí, podemos encontrar la existencia de textos bíblicos en los que Jesucristo rechaza las tradiciones judías, ciertas tradiciones judías, porque Cristo no rechazó toda la tradición venida de su pueblo, del pueblo de Israel. Y obviamente también se amparan eh, en la enseñanza teológica de Martín Lutero. Vamos, por ejemplo, hay un texto de Evangelio, en el Evangelio de Mateo, que nos va a servir para anunciarles también el Santo Evangelio. Evangelio según San Mateo, gloria a ti, Señor. Entonces unos fariseos y escribas de Jerusalén se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? En griego, tradición es paradosis, la tradición de nuestros antepasados y no se lavan las manos antes de comer. Versículo 10. Jesús llamó a la multitud y le dijo, escuchen y comprendan, lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oírte hablar así? Él les respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos. Son ciegos que guían a otros ciegos. Pero si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un pozo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ciegos, ciegos que guiaban a otros ciegos. Ciegos porque, o tuertos podríamos decir, porque se quedaron sin la tradición apostólica, que nos da luces para comprender, entender mejor y explicar mejor las Sagradas Escrituras. Pero aquí encontramos que en Mateo capítulo 15, ¿no?, del versículo 1 que hemos leído hasta el 14, ¿no?, secciones de este intervalo de versículos, eh, los fariseos están defendiendo la tradición, su tradición, pero Jesús sí les reprende y les objeta su tradición y le dice, escuchen y comprendan, lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Porque, miren, además de lavarse las manos, también tenían la tradición de que ciertos alimentos eran impuros. Pero Jesús está rechazando esta tradición de los alimentos y, y dice, no es lo que entra, sino lo que sale, o sea, los malos sentimientos, los odios, los rencores, el revanchismo, la venganza, la sexualidad desordenada, el ocio, el robo, la rapiña, etcétera, 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 ¿no? Entonces, así se quedaron ciegos, o como dije, tuertos, ¿no? Porque se quedaron sin una fuente de la, de la revelación divina, que es la tradición apostólica. Entonces, ahí, como hemos visto, como les decía, cuando se habla de tradiciones, eh, como los escritos neotestamentarios fueron escritos en griego, se utiliza la palabra paradosis. Yo quiero que presten atención a esto, porque
esto nos va a servir adelante para entender por qué el cristianismo sí tiene tradición, su tradición apostólica, y por qué los hermanos protestantes ahora no comprenden, no tienen este cabal conocimiento de que el cristianismo sí tiene su tradición apostólica. Acuérdense, paradosis, tradición, tradiciones. Eh, Ahora, ese es el argumento bíblico. El argumento, digamos, epistemológico o expositivo, argumentativo, filosófico, y lo va a decir Martín Lutero, va a ser defensa de quedarse solamente con las Sagradas Escrituras en un discurso que dio ahí en la dieta de Worms. Eh, esta dieta era pues una asamblea para acusarlo a él y él hace su defensa y dice así, a menos que sea convencido por el testimonio de las Sagradas Escrituras o por una razón evidente, ya que no creo ni al Papa ni a los concilios, o sea, la tradición, el magisterio, pues es claro que han errado y se han contradicho reiteradamente. Me considero preso del testimonio de las Sagradas Escrituras, la cual es mi base, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Por lo tanto, no puedo y no me retractaré, porque actuar en contra de la propia conciencia no es ni seguro ni sano. En esto me mantengo, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. ¿No? Eso fue lo que dijo Martín Lutero ahí en la dieta de Worms. Ustedes lo pueden encontrar en alguna página de internet o adquirir algún libro de la biografía de Martín Lutero. Bien, entonces ahí tenemos eh, la base, digamos, epistemológica de conocimiento en la que Martín Lutero se ampara. Eh, Él argumenta que el Papa, los concilios se han equivocado, ¿no? Reiteradamente, pero eso no lo ha demostrado. Y de hecho que no se ha equivocado. Tenemos 20 ciclos de Iglesia Católica y ahí está, vivita y coleando, mientras que el protestantismo cada vez se resquebraja más, cada vez se divide más. Entonces ahí está el fracaso. Cada uno interpreta las Sagradas Escrituras como se le viene a la mente. Cada uno saca su propia conclusión de un mismo versículo, ¿no? Es penoso. Ahora, de que hay tradición cristiana, por supuesto que la hay. ¿Y por qué nuestros hermanos cristianos separados entre las diferentes congregaciones protestantes no llegan a comprenderlo, a conocerlo, a saberlo? Es porque sencillamente en sus tradiciones, en sus traducciones, perdón, traducciones de sus Biblias, eh, han desaparecido o han cambiado la traducción de paradosis. Recuerden que yo les decía cuando hablábamos de la tradición de los fariseos, de lavarse las manos, de los alimentos, etcétera. Eh, en las cartas apostólicas, como la de Pablo, por ejemplo, en las dos cartas a los tesalonicenses y en la carta a los corintios, vamos a encontrar que sí hay que sí existe la tradición cristiana y que esta ha sido oral en primer lugar. Entonces, así empezó y luego esta tradición oral empezó a convertirse en tradición escrita. Ya quedó escrito. Pero miren lo que nos dice San Pablo ahí en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2 versículo 13. Es fundamental este versículo porque aquí nos está dando luces de cómo empezó la evangelización. Vamos al texto. De ahí que también por nuestra parte no cesemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis. Miren,
lo que os predicamos, ¿no? La palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis, o sea, la aceptasteis, no como palabra de hombre, no es tradición humana, sino cuál es en verdad como palabra de Dios. O sea, la predicación oral, la tradición oral es palabra de Dios. Y miren qué bonito lo que va a decir a continuación Pablo, que permanece operante en vosotros, los creyentes. Operante, sí. Esta enseñanza que nosotros recibimos de nuestros padres, que nos van transmitiendo oralmente, lo que recibieron, ¿no? De sus papás, de los abuelos, ¿no? Y de los catequistas, de los sacerdotes en forma oral. Acuérdense que, que muchos han sido analfabetos, no han podido coger una Biblia para poder leerla. Y todo ha sido por el oír. La fe entró por el oír, como nos dice en la carta a los romanos. Entonces, ahí tenemos el concepto de lo que es tradición. Es esta predicación oral, que es palabra de Dios. Pero también, miren, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 2, escuchamos, aquí presten atención. Os alabo, porque en todas las cosas os acordáis de mí. Y este acordarse de él no solamente va a ser, es lo más importante, podríamos decir, la persona de Pablo, que se acuerdan de Pablo como persona, pero también, como a continuación vamos a ver, de las enseñanzas que recibieron de Pablo a través de la a viva voz, ¿no? Repito, os alabo, porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones, en el griego paradosis, tal como os las he transmitido, se las he transmitido de forma oral. Sin embargo, ustedes pueden revisar cualquier Biblia en castellano, en español, protestante, no van a encontrar la palabra tradiciones. Lamentablemente, repito nuevamente, lamentablemente, las sociedades bíblicas protestantes y otras imprentas protestantes traducen paradosis no como tradición, sino que en este versículo que le acabamos de leer de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, lo traducen como instrucciones. Y así en otros textos o pasajes bíblicos ya neotestamentarios, cuando se trata del cristianismo, esta alocución, esta voz, paradosis del griego, paradosis que es tradición, ¿no? Lo traducen como instrucciones, como enseñanzas, como doctrinas. Entonces, el protestante no solamente no tiene la tradición, sino que vive engañado de sus teólogos, de sus pastores, de sus académicos. Qué triste realmente. Ahora, sí, hay variedad de tradiciones cristianas en la Biblia que eliminó o perdió el protestantismo. Eh, y ahí están en la Biblia, incluso están en la Biblia, ¿no? Pero que la iglesia lo ha sabido conservar, como lo dice Pablo, conserven. Los alabo porque conserváis las tradiciones que les transmití. Miren, cómo nos dice aquí sobre la virginidad y el celibato, o sea, sobre lo que después van a pasar a ser monjas célibes, ¿no? Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 25 y 26. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hacia virgen, célibe, ¿no? Pero nosotros, miren cómo es que eh, Martín Lutero
no pudo conservar el ser célibe, ¿no? El celibato, y se casó con una monja, ¿sí? Se casó con, ahora no recuerdo el nombre de la religiosa, no recuerdo en este momento el nombre de la religiosa. Pero miren, luego también cómo es que eliminaron la sucesión apostólica, cómo la han perdido y cómo la niegan la existencia de la sucesión apostólica y cómo se ordenan dentro del clero a los sacerdotes. Esto es por imposición de manos. Entonces, miren cómo es que se va realizando la sucesión apostólica. La necesidad, pues, de la imposición de manos. Primero Timoteo capítulo 4, versículo 14. Le dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y esto es lo que ha hecho la Iglesia Católica siglo primero, siglo segundo, tercero, cuarto, quinceavo y ahora siglo XX. Entonces, eh, pero esto no sucede con el protestantismo, que hace este corte en el siglo XVI. Entonces, dejaron de imponerse las manos y ya no tienen esta autoridad apostólica de la encomienda de Cristo para llevar el Evangelio. Bueno, y miren, eso era para los obispos, ¿no? Porque eh, Timoteo fue ordenado obispo. El don que hay en ti, le dice San Pablo, pero también, así también se ordenaban a los diáconos. Los primeros diáconos que nos muestra la Biblia, lo encontramos ahí en Hechos capítulo 6, versículo 6. Los presentaron a los apóstoles, a un grupo de excelentes y nobles hombres, y habiendo hecho oración, les impusieron las manos, les impusieron las manos. De igual manera, miren cómo Timoteo, eh, a Timoteo nuevamente se le indica que tiene que tener mucho cuidado a quién impone las manos. La primera carta a Timoteo así nos lo revela, capítulo 5, versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Así se va haciendo la transmisión, la sucesión apostólica. Eh, Pablo ordena a Timoteo, a Tito, y estos van estableciendo diáconos y presbíteros y otros obispos eh, en otras, eh, eh, en otras regiones. ¿Mm? Pero también vamos a encontrar, miren, para entender el bautismo de niños. ¿Por qué la iglesia ha conservado esta tradición? Incluso Orígenes, este gran teólogo y padre de la iglesia del siglo III, él sí nos va a decir que la tradición de bautizar de los niños viene desde los apóstoles. Y en la Biblia vamos a encontrar eh, eh, indicios contundentes que nos hacen mm, valorar que efectivamente sí se bautizaban niños, aunque no se diga, está de forma implícita. Y así nos cuenta, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 15, Lidia, ¿no? Una señora, que estaba lavando ropa ahí en un río, al escuchar el mensaje de Pablo, se conmovió y pidió ser bautizada y fue bautizada con toda su familia. Luego en el capítulo siguiente de Hechos 16, nuevamente el carcelero que está custodiando a Pablo luego de un terremoto, luego de las oraciones que estaban haciendo ahí Pablo y los demás discípulos, y viene este terremoto y ve que los apóstoles ahí no tienen miedo y se conmueve y cree. Entonces, y luego viene que él se bautiza y también nos indica el texto que se bautizó con toda su familia. Y en las familias, ¿no? Son los padres los que tienen esta potestad sobre los niños y bautizan a los niños. Ya que en la familia de Elías no hubiera niños, puede ser. Ahora, eh, luego del carcelero,
que no pueda tener hijos menores, eso es muy raro. Ahora, luego también ahí en Hechos capítulo 18 también se nos habla de la familia de Crispo, que era un oficial de la sinagoga en la ciudad de Corinto, y con muchos otros corintios se hicieron bautizar, toda la familia de Crispo, ¿no? Ya van tres familias. Claro sería que en tres familias no hayan niños. Luego, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 versículo 16 se nos habla de un tal Estéfanas, que también Pablo bautizó con toda su familia. Ya van cuatro familias. Luego, Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, nos narra eh, el bautismo también del capitán Cornelio, romano, ¿no? Los primeros paganos que se hacen cristianos. Y ahí se bautiza a todos los parientes de Cornelio y amigos invitados, y que no hayan niños también en esta familia. Ya van cinco familias. El día de Pentecostés, ahí igual en Hechos de los Apóstoles, desde, veamos solamente los versículos 37 al 41. En el versículo 39 se nos indica que la promesa de salvación es también para los hijos de los adultos. Y ahí se bautizaron 3.000 personas. Y cuando en el pensamiento hebreo o judío, hablar de personas generalmente se hablaba de los hombres. Esto quiere decir que debió haber habido más personas y no van a haber niños ahí en 3.000 personas, eh, etcétera, ¿no? Ya, pues, mm, qué duda nos puede caber que se bautizaban niños desde el primer siglo, aunque la iglesia es muy prudente en decir, porque como no se dice de manera textual, literal, que habían niños, la iglesia es humilde en, en señalar que, que está así como implícito, pero sí ya desde el siglo segundo, siglo tercero, ya encontramos en la iglesia registros, ¿no? Textuales, documentales, que sí, ya se bautizaban los niños. Ahora, también el protestantismo eliminó la tradición del sacerdocio. En el Antiguo Testamento, antes de que Dios estableciera como institución el sacerdocio levítico, antes, bueno, muy aparte de Melquisedec, a quien se le nombra expresamente como sacerdote, ¿no? De Dios Altísimo, los hombres, especialmente los hombres, los padres, los cabezas de familia, hacían las funciones de sacerdotes. Por ejemplo, Noé, ahí en Génesis capítulo 8, en el versículo 20, va a hacer un altar y va a ofrendar sacrificios a Dios. Igual, Abraham, cuando ustedes recordarán que lleva a Isaac para sacrificarlo, llevan leña, y Isaac va como a reemplazar el al cordero, ¿no? Del sacrificio. Eh, en Génesis capítulo 22, versículo 13. Job también hacía sacrificios eh, eh, expiatorios, purificatorios de sus hijos. Encontramos ahí en el mismo nombre, el mismo libro que lleva su nombre, Job, capítulo 1, versículo 5. Y luego, ya en Éxodo, en los capítulos 28, ¿no? Y 29, Dios establece el sacerdocio ya ministerial, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, en el capítulo 28, versículo 1, manda acercarse a ti en medio de los israelitas a tu hermano Aarón con sus hijos, para que ejerza mi sacerdocio. Capítulo 29, versículo 9. Ceñirás a Aarón y a sus hijos las fajas y les pondrás las mitras. A ellos les corresponderá el sacerdocio por decreto perpetuo. Repito, por decreto perpetuo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, el sacerdocio va a ser perpetuo. Y Jesucristo, sumo sacerdote, él va a instituir sacerdotes.
cristianismo tiene su sacerdocio, pero que el protestantismo lo ha eliminado, lo ha perdido por haber eliminado la tradición apostólica. Miren cómo es que Jesús instituye el sacerdocio, ordenando a sus apóstoles que realicen la ofrenda del pan y el vino, que va a ser el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas, en el capítulo 22, versículos 19 y 20, nos lo va a mostrar. Tomó luego pan y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced, haced, aquí hay una orden, ordenación. Haced esto en recuerdo mío. Repito, esto es mi cuerpo que es entregado. O sea, es eh, una ofrenda en este caso en el que no hay derramamiento de sangre. Pero vamos a ver que a continuación se complementa con la copa, que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Eh, Versículo 20. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Está hablando en presente, es derramada por vosotros. Eh, Ahí en el Éxodo, en el capítulo 24, si mal no recuerdo, el pacto que hace Dios con el pueblo israelita es con sangre. Pues es con sangre, se rocía la sangre al pueblo y con eso se hace el pacto, el pacto de la antigua alianza. Y aquí Cristo está en la última cena, está instituyendo con esta ofrenda incruenta, o sea, sin sangre así física, biológica, eh, esta nueva alianza, ¿no? Pero no quiero entrar en el tema de la transustanciación. En Hebreos capítulo 13, versículo 10, nos va a mostrar ya en la vida apostólica, eh, ya el pueblo cristiano sí tiene consolidada la idea del sacerdocio, la idea del sacrificio, de que hay un altar o una mesa en la cual el pueblo de Dios, la iglesia, hace ofrendas al pueblo a Dios Padre, que es Cristo Jesús, ahí en la Eucaristía, este pan y este vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Nos dice el texto de Hebreos 13:10. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Tenemos un altar, los cristianos tenemos un altar que es diferente, ¿no? Eh, Aquellos judíos, ¿no? Que sirven en el tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales que sacrificaban pues los judíos, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Cristo murió fuera de, del templo, de la ciudad de Jerusalén. Entonces, está haciendo referencia también de ese sacrificio, de ese altar en la cruz. Eh, Continúo. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, altar, claro, sacrificio de alabanza, porque junto con la entrega de la hostia, el pan y el vino, también alabamos a Dios. Para comprenderlo mejor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 y versículo 21, ahí se nos da una mejor comprensión de que verdaderamente nosotros tenemos este sacerdocio cristiano. Y Pablo nos lo dice, abro cita, la copa de bendición que bendecimos. Allí hay un acto de bendición que hacen los sacerdotes. A los sacerdotes se les dio esta facultad ahí en el Antiguo Testamento de bendecir. En el libro de Números se nos dice cuando los sacerdotes cuando han de bendecir, bendecirán así. Que Dios ilumine tu rostro, que tengas paz, que tengas prosperidad. Y aquí San Pablo lo está
lo está diciendo, que él, ¿no? Junto con los apóstoles, los obispos y presbíteros, etcétera, ellos bendicen. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Con la sangre, no dice con el vino, con la sangre. Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Versículo 21. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa, o sea, el altar, de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o sea, el altar que tenían las otras religiones de aquel entonces, las religiones paganas, ¿no? Bien, conclusión. El fracaso del protestantismo, ¿no? Como iglesia que no se llegó a consolidar es haber eliminado la tradición apostólica, quedarse solamente con las sagradas escrituras, la sola escritura, como se dice en latín. Por eso Jesús va a decir así, Mateo 15, 14, déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos, pero si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un pozo, y eso es lo que les ha sucedido al protestantismo, que han caído en un pozo y que no han podido surgir como iglesia, sino como sectas de sectas, ¿no? En una triste e irreconciliable división y fraccionamiento que cada vez se hace más grande y produce contradicciones doctrinales. No llegan a ponerse de acuerdo, jamás van a ponerse de acuerdo. Lamentablemente eso ha llevado a muchos fieles, que sí son fieles verdaderamente de Cristo, luego a un indiferentismo religioso, porque no han encontrado la verdadera y única enseñanza, solamente contradicciones. Queridos hermanitos, espero que esta enseñanza les haya servido. Con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico desde Perú. Que Dios los bendiga.